bienvenidos a la presentación de la investigación La atención de la salud en las cárceles federales. Percepción, diagnóstico y recomendaciones, que realizó la Procuración Penitenciaria de la Nación con el fin de fortalecer las capacidades del organismo en particular y de los organismos de prevención de la tortura en general en el monitoreo y la promoción de acciones de incidencia para mejorar las condiciones sanitarias y la atención médica en el encierro. Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Especial del Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura, el OPCA. Este fondo fue establecido en el 2011 y difunde a partir de una convocatoria anual a la que se puede presentar proyectos destinados a promover las puestas en práctica de las recomendaciones emitidas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Por ello, para la Procuración Penitenciaria de la Nación es muy importante establecer como una política clave articular acciones para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el ámbito internacional con el objeto de lograr mayor fortaleza en el alcance de nuestras intervenciones. También nos parece importante mencionar en este espacio que hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También... la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Hola. Bien. Perdón. Quisiera de manera muy cordial saludar a nuestros invitados especiales y personalidades que hoy acompañan y a todos los presentes. A los comisionados del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, funcionarios de diversos organismos y bueno, seguramente irán entrando cada vez más. A modo de organización, me gustaría en primer lugar decir que van a intervenir las dos directoras del proyecto y luego va a haber tres comentaristas que luego les daré la palabra en función de quién sigue. Como última instancia, dará sus palabras el procurador penitenciario, el doctor Francisco Muñolo. Y teniendo en cuenta, y como sabemos que el tiempo es tirano, cada exposición aproximadamente 10 minutos, y luego se abrirá un espacio de preguntas y comentarios. El evento se está transmitiendo vía streaming en las plataformas digitales de la PPN, página oficial del organismo, Facebook y YouTube. Así que vamos a empezar con la presentación en función de lo que venía diciendo. Va a intervenir como primera intervención, será la doctora Andrea Triolo, directora de la investigación y directora general de la Procuración Penitenciaria. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por compartir y este momento con nosotros y con nosotras y acompañarnos en esta presentación de la investigación que lleva adelante la Procuración Penitenciaria sobre la atención de la salud en las cárceles federales. Qué difícil, ¿no?, pensar en la salud en las cárceles. En principio suena como una contradicción en sí mismo, como una paradoja. Si cuando hablamos de cárcel hablamos de espacios sobrepoblados, de malas condiciones de habitabilidad, de innumerable cantidad de plagas, de condiciones materiales inadecuadas, de deficiencias en la alimentación, de situaciones de violencia y de malos tratos. Pero además, quienes de alguna manera estamos en contacto con el sistema carcelario, sabemos también de las deficiencias que existen en la atención cotidiana a la salud. Desde hace muchos años, la Procuración Penitenciaria, a través de diversas líneas de trabajo, viene señalando graves problemas en materia de salud en el encierro. El trabajo focalizado que realiza en los casos de muerte bajo custodia, en los casos de malos tratos y tortura, en los monitoreos permanentes que realizamos, así como también en los reclamos que a diario recibimos y que son abordados por los y las profesionales de la salud, tanto física como mental, nos permiten hacer estos señalamientos a través de distintas intervenciones, como recomendaciones, informes. Pero fundamentalmente dan cuenta de la necesidad de realizar un diagnóstico riguroso sobre este tema, que recupere
las experiencias de las personas detenidas y de los y las profesionales de la salud en contextos de encierro. Esto fue lo que nos impulsó a llevar adelante este estudio, en el que a partir justamente de la experiencia acumulada de la Procuración de relevar la voz de las personas detenidas, podamos atender y entender la situación de la salud en el encierro desde una perspectiva de derechos humanos. Este fue el marco que tuvimos en cuenta, y nuestro punto de partida fueron las recomendaciones que hizo el Subcomité de Prevención para la Tortura al Estado argentino en el año 2013, luego de su visita. En esa oportunidad, el subcomité expresó su preocupación respecto a la deficiente atención médica en las cárceles y señaló, en primer lugar, que los servicios médicos deben ser provistos directamente por el Ministerio de Salud a nivel federal y a nivel provincial, que se debe garantizar la asistencia médica efectiva en las cárceles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que los exámenes médicos deben ser confidenciales y deben realizarse en privacidad, que en los casos de lesiones los informes médicos deben incluir una referencia a la posible causa informada por la persona privada de libertad, y que ante situaciones de tortura o malos tratos debe establecerse un sistema de exámenes independientes de conformidad con el Protocolo de Estambul. Así que de este modo, el proyecto que impulsamos y que contó con el apoyo del Fondo OPCAT tuvo dos ejes principales. Por un lado, la atención a la salud, en donde tomamos como referencia un concepto amplio de la salud, que incluya tanto la salubridad en el ambiente y la atención de la salud física y mental. Buscamos producir información con indicadores cuantitativos y cualitativos. Sobre esta arista en particular va a hablar Marta a continuación, va a contar los desafíos y los hallazgos de este estudio y va a hacer un detalle mucho más en profundidad. Yo sí quiero destacar sobre este punto dos cuestiones en particular que nos dejó el trabajo. Primero, que nos dio herramientas a nivel interno para seguir aprendiendo y mejorando las formas de trabajo y de registro y de monitoreo en temas vinculados a la salud. Y en segundo lugar, me parece interesante destacar que a través del intercambio con las personas privadas de libertad sobre cómo perciben la atención médica y su situación en materia de salud, quedó en evidencia que hay un largo camino por andar en relación justamente a cómo es el acceso al sistema de salud de estas personas antes del ingreso a la cárcel. El otro eje sobre el que trabajamos, como les decía, tomando como punto de partida las recomendaciones del subcomité, estuvo vinculado a promover mejoras en las investigaciones judiciales de casos de malos tratos y tortura bajo custodia. Para eso organizamos durante el 2019 talleres sobre el Protocolo de Estambul y sobre el Protocolo de Minnesota, cómo era su implementación, la obligatoriedad de investigar estos casos conforme estos lineamientos. Yo quiero compartir con ustedes, y mientras voy a ir contándoles cómo se llevaron a cabo estos talleres, les quiero compartir a través de un video esta experiencia que adelanto fue muy enriquecedora. A ver. Como les decía, estos talleres los hicimos con la colaboración de las delegaciones de la Procuración Penitenciaria, en conjunto con los mecanismos locales de prevención de la tortura en las provincias de Chaco, en la provincia de Misiones, en la provincia de Mendoza, y también lo hicimos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Academia Nacional de Medicina.
Nosotros buscamos, a partir de estos encuentros, promover un espacio de intercambio, de reflexión, respecto de las prácticas institucionales, tanto de los médicos como de otros funcionarios de la salud y de los funcionarios de la justicia frente a la investigación de los casos de malos tratos y tortura. Buscamos capacitar en relación a los lineamientos establecidos en el Protocolo de Estambul y en el Protocolo de Minnesota, las cuestiones vinculadas con el Protocolo de Estambul relativas a la confidencialidad, a los espacios de privacidad para realizar los exámenes médicos, a la necesidad de contar con médicos independientes, insisto, en línea con las recomendaciones que en su momento había hecho el Subcomité de Prevención para la Tortura. También buscamos resaltar la importancia de la implementación de estos protocolos desde una perspectiva de la prevención y la sanción de la tortura, advertir los inconvenientes que trae su no aplicación en las investigaciones judiciales y también en la responsabilidad que eso trae al Estado en términos de responsabilidad internacional. Compartimos, salgo de la pantalla, compartimos también la experiencia de la Procuración Penitenciaria en relación con el procedimiento que lleva adelante para la investigación y documentación de casos de tortura, que fue aprobado por el Procurador Penitenciario allá por septiembre del 2017, con lo cual también en estos encuentros fue muy enriquecedor esta experiencia que nosotros ya veníamos acumulando en la implementación de este procedimiento y en la aplicación del Protocolo de Estambul. Entiendo que estos encuentros, como les decía, han dejado un saldo muy positivo, que han dejado en evidencia también la necesidad de la independencia de los médicos respecto a su ubicación funcional. Hemos podido conversar también en estos talleres respecto de los dilemas y las tensiones que se generaban en relación a la doble lealtad, y mostraron la importancia de generar puentes y canales de diálogo entre el Poder Judicial, el cuerpo médico forense, los mecanismos de protección, para intercambiar conocimiento, para intercambiar experiencias que permitan justamente avances y resultados eficaces en términos de sanción de la tortura. Este es un diálogo que hemos comenzado, es muy incipiente, pero entendemos que es una buena práctica y que requiere seguir transitándolo y reforzándolo en esta línea, compromiso que ha asumido la Procuración y ya está trabajando en este sentido. Los materiales de estos talleres, en particular de los talleres que se dieron en la Academia Nacional de Medicina, están disponibles en la página web de la Procuración para consulta de todos y de todas, como material de capacitación también. No podría cerrar esta intervención en la que estamos hablando justamente del tema de salud sin hacer alguna referencia al contexto, ¿no? Al contexto actual en el que el mundo se vio sacudido por una pandemia, por la pandemia del COVID-19, y por supuesto la cárcel no fue ajena como parte, ¿no?, de la sociedad misma. Más allá de los números que les voy a compartir, de la cantidad de casos de contagios al interior de las cárceles federales, me parece importante en esta oportunidad ver de qué manera fue la gestión de la pandemia justamente a la luz de la investigación, y que esta investigación pueda ser un aporte para, que es lo que buscamos justamente, para mejorar la atención de la salud. El estudio ha señalado algunos problemas, o grandes problemas, en la gestión cotidiana de la salud. Que por supuesto, como ha sucedido en todos los órdenes de la vida, la pandemia lo ha dejado mucho más expuesto.
puedo enumerar algunos resultados que, como les decía, Marta los va a contar en más detalle, pero la investigación de salud nos dio cuenta que el 85% de los casos, las personas privadas de libertad contaron con atención médica por pedido de la propia persona detenida, no siendo convocados por los médicos para efectuar controles de rutina. Del mismo modo sucedió durante la pandemia. Los presos y las presas que expresaban padecer fiebre y se les contestaba la temperatura, eran testeados. Se siguió corroborando una atención que nosotros llamamos a demanda. Por otro lado, la investigación también dio cuenta de una falta de información sobre el resultado de los exámenes, diagnósticos y tratamientos a los que son sometidas las personas privadas de libertad, y esto sin duda que afecta el derecho que tiene el paciente de saber sobre su situación de salud y sobre los tratamientos que se le hacen. Esto nosotros lo venimos señalando en la Procuración, tanto en las investigaciones de fallecimiento como en esta investigación en particular, que arrojó un resultado de que en el 59% de los casos no se le entrega los resultados de los estudios a las personas privadas de libertad. Situación similar la vimos también en este contexto actual, en donde en muchos casos las personas que transitaban el virus del COVID no contaban con información respecto a su situación puntual de salud, cómo iba a ser su tratamiento, cómo era su seguimiento, qué implicaban los movimientos o el aislamiento sanitario al que tenían que ser sometidos justamente por una cuestión sanitaria. Los familiares y la familia perdía contacto cuando, en muchos casos ha perdido contacto cuando sucedían estos aislamientos. También este contexto de la pandemia dejó en evidencia una fuerte necesidad de acompañamiento de los profesionales de la salud mental, en tanto su rol cobró mucha relevancia para asistir a las personas detenidas en estos procesos de aislamiento, tanto dentro de los pabellones como fuera, ¿no? En la vinculación con su familia. Incluso en los casos de fallecimiento de algún compañero dentro del pabellón, nosotros pudimos advertir el impacto que esto generaba y cómo de alguna manera incrementaban los temores, las angustias frente a esta situación. La falta de espacios sanitarios también tuvo impacto en los espacios de alojamiento común que tuvieron que ser destinados para el cumplimiento de los aislamientos preventivos. Por otro lado, sí advertimos, como para destacar, la implementación de una serie de medidas en los protocolos que se implementaron como medidas por parte del servicio penitenciario, sí, en el manejo de la pandemia, como un control o como una medida proactiva en relación a los controles periódicos que sí se hacían de la temperatura, en el aislamiento como medida de prevención o para evitar el contagio del COVID. En algunos casos, sí, los elementos de protección, también la entrega de tarjetas telefónicas y la implementación del sistema de videollamadas fueron puntos que nosotros destacamos y que consideramos que fueron muy positivos para llevar adelante la pandemia en el contexto de encierro. Y a su vez también podemos señalar como positiva la intervención del Ministerio de Salud en algunas acciones concretas. Este es un punto de partida que consideramos auspicioso y que creemos necesario profundizar. Les voy a compartir rápidamente, que me olvidé, los números para que tengan todos al tanto, los últimos números al día de hoy de los datos de COVID, que están disponibles en la página del Servicio Penitenciario y por supuesto en la página de la Procuración Penitenciaria. Hay un total de 456 casos confirmados, 17 personas fallecidas, 422 casos recuperados, 6 egresos y un total de 824 personas hisopadas.
129 casos en las alcaldías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y 2 casos de contagios en los institutos de menores de Cava. Por último, no quiero cerrar mi exposición sin mencionar al equipo de trabajo al equipo que trabajó en esta investigación con un fuerte compromiso, con una gran sensibilidad, que puso el cuerpo para una escucha atenta y comprometida en cada relato, en cada historia de vida de las personas que entrevistamos. Sé que lleva tiempo, pero es poco en comparación con la dedicación que le han puesto a este estudio. Y las quiero nombrar una por una. Anabela Museri, Jennifer Wolf y Bernarda García, que estuvieron a cargo de la coordinación del diseño metodológico y la redacción del informe. En la realización de las encuestas y en las entrevistas en profundidad, Jessica Lipinski, Soledad Ballestero, María Laura Roseto, Paula Falvela, María Eva Cangiani, Pilar Rejas Lupo, Victoria Grimberg, Ignacio Riarán, María Laura Bulé, Verónica Mankel, Josefina Alfonsín, María Clara Collar, Hugo Mota, Andrés Lamaquia, María José Martínez, Doris Quispe, Julieta Salgari, Lucía Carbonelli, Mauricio Balbachán, Lucía Pisiotano, Ana Clara Pistein, Ramiro Gual, Natalia Narváez, Alan Suiz y Anaí Studer. También los médicos de la Procuración, Humberto Meta, Rodrigo Salas y Diego Cuquier, del equipo de salud mental, encabezado por Liliana Martínez. Quiero hacer una mención especial también para Maximiliano Gijan, que llevó adelante toda la gestión administrativa del Fondo OPCAT, a las médicas Roxana Pellegrino y Luciana Prosilo, que nos acompañaron en las visitas y nos acompañaron también en la redacción de estos informes, y muy especialmente también al acompañamiento de Silvina Rossi, que está también, que va a comentar ahora en breve esta investigación, y que hizo una lectura detallada del informe y de las observaciones que nos ayudaron mucho en este estudio. Y nuestro mayor reconocimiento y gratitud a las personas privadas de libertad, que una vez más confiaron en la Procuración Penitenciaria y nos brindaron su testimonio para hacer esta investigación. Esperamos poder devolver esa confianza con este trabajo que pretende dimensionar los problemas de la salud en el encierro y contribuir en el diseño de políticas públicas que mejoren la atención de la salud. Y por qué no, creer que es posible pensar en la salud en las cárceles sin que ello implique una contradicción en sí mismo. Muchas gracias. Quiero que te cambie el nombre. Muchas gracias, Andrea. Antes de seguir con la presentación, me gustaría agradecer especialmente la participación y la presencia de la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal, la doctora Garrigós de Ribori, y también me gustaría agradecer a todos los comisionados del Comité Nacional de la Prevención de la Tortura, tanto nacional como los locales que sabemos que están presentes. Además, se encuentra Andrés Heim, titular del Procubin, Gustavo Iglesias, coordinador en la Defensoría General de la Nación, y bueno, voy viendo y voy agradeciendo la presencia de todos ustedes. A continuación va a ir, se encuentra la doctora Marta Monclús, que también es codirectora de la investigación con Andrea Triolo, directora del Observatorio de la Procuración Penitenciaria. Te damos la palabra, Marta. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta presentación. Yo voy a hacer referencia a los principales resultados de la investigación y para eso compartiré en pantalla un PowerPoint. Si lo conseguimos. Bien. Bueno, como les había comentado Andrea, esta investigación parte de las recomendaciones que hizo el Subcomité de Prevención de la Tortura en su informe del año 2013, después de la visita que había hecho en territorio en 2012. En ese informe se mostró preocupación por la deficiente atención médica en cárceles argentinas y efectuó una serie de recomendaciones que no las voy a leer, son el punto de partida de
investigación. La investigación tiene como objetivo general producir información para evaluar los procesos de salud, enfermedad, las condiciones sanitarias y la calidad de la atención a la salud, tanto en el complejo 1 de Seiza como en el 4 también de mujeres de Seiza, desde una perspectiva de derechos humanos. Los objetivos específicos que nos propusimos fueron, en primer lugar, dimensionar los problemas de la salud en el encierro. En segundo lugar, promover políticas públicas que mejoren la atención médica en prisión y poner de manifiesto la necesidad de que el área de sanidad se independice del Servicio Penitenciario Federal y pase a depender del Ministerio de Salud de la Nación, como fue una de las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura y también lo contemplan las reglas Mandela. Y en tercer lugar, también nos propusimos como objetivo aportar a la construcción de indicadores y herramientas metodológicas para la investigación sociológica y el monitoreo sobre la atención a la salud en el encierro. Se nos plantearon una serie de desafíos en esta investigación. En primer lugar, el primer desafío tiene que ver con la falta de investigaciones tanto cuanti como cualitativas sobre esta cuestión en Argentina y en la región. El tema de la salud en contextos de encierro es un tema poco investigado, hay poca producción científica. También era un desafío delimitar el objeto de estudio. La salud en el contexto de una institución total es algo que está afectado por todas las vertientes de la cárcel. No tiene que ver solo con la atención médica o la atención a la salud mental, sino incluso también con las condiciones sanitarias, con el acceso a alimentación, a deportes, a educación, etc. También era un desafío hablar de salud en el encierro con las personas privadas de libertad, porque es un tema poco abordado, porque las personas privadas de libertad en bastantes casos han tenido poco acceso a la atención médica, poco contacto previo con el sistema de salud, y eso hace que sus expectativas puedan estar condicionadas y que haya también cierta naturalización. Nos encontrábamos en las entrevistas con que nos decían, bueno, es normal lo que sucede porque estamos presos. Luego, otro de los desafíos es la ausencia de datos estadísticos oficiales, la información oficial sobre mortalidad y cuestiones epidemiológicas, sobre recursos y estructura y sobre procesos de atención médica, presenta serias deficiencias. Entendemos que esa información no sirve para evaluar la gestión ni para planificar políticas públicas. En cuanto a la metodología de la investigación, partimos de la experiencia acumulada de la Procuración Penitenciaria de relevar la voz de las personas detenidas, como mencionó Andrea antes, y en ese caso la aplicamos a la situación de salud en el encierro. Realizamos 200 encuestas a personas privadas de libertad, 135 a varones alojados en el complejo 1 de Seiza y 61 mujeres cis y trans alojadas en el complejo 4 también de Seiza. Les preguntamos sobre diversos aspectos relacionados con su salud, la atención médica y a la salud mental que reciben. Luego también realizamos entrevistas en profundidad a personas privadas de libertad y también a personal del Servicio Penitenciario Federal, médicos, psicólogos y autoridades del área de sanidad. En la metodología también incluyó una visita al Hospital Penitenciario Central de Seiza, en la que fuimos acompañadas por la médica Luciana Prochilo, que actuó como consultora y nos acompaña en esta presentación, y otra visita al área de salud del complejo 4 de mujeres, en donde nos acompañó la doctora Rosana Pellegrino, también consultora médica, que también nos está acompañando en esta presentación. Por último, la metodología incluyó análisis de datos secundarios. En cuanto a los resultados y conclusiones de la investigación, en primer lugar, hay un elemento que ya sabíamos, y es que el área de sanidad se encuentra bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal. ¿Eso qué significa? Significa que los médicos son parte de la estructura penitenciaria y esto tiene implicancias en términos de confidencialidad, de maltrato y también de las evaluaciones sobre el impacto de las condiciones de detención en las personas. Y plantea también el problema de la doble lealtad que mencionó antes Andrea. Los médicos tienen que promover la salud de las personas detenidas, pero a la vez tienen su empleador, su jefe, son funcionarios del Servicio Penitenciario Federal
que se dedican, que tienen la misión de custodiar y no cuidar la salud, sino más bien cuidar aspectos que tienen que ver con la seguridad. Y ahí en muchos casos se plantean conflictos y ese problema de la doble lealtad que está también bastante abordado en documentos internacionales de derechos humanos. Otro de los elementos que surge de la investigación es la ausencia de formación, de seguimiento y de capacitación específica al personal médico respecto del trabajo que realizan en contextos de encierro y también deficientes condiciones laborales. El personal médico señaló que sería importante que hubiera capacitaciones para el tema de abordaje de situaciones de violencia, prevención de suicidios, abordaje de emergencias. También surgió de la investigación y de las entrevistas la ausencia de reuniones periódicas de trabajo para abordar estos temas problemáticos y dificultades propias del trabajo en espacios de encierro. Y además también constatamos la ausencia de instancias de control y evaluación de la gestión, tanto desde el Ministerio de Salud como desde el Ministerio de Justicia. Cuando hicimos entrevistas a las personas privadas de libertad para relevar sus percepciones sobre la atención a la salud, lo primero que encontramos es que en muchos casos la relación previa con el sistema de salud antes de entrar a prisión había sido bastante limitada. Un 40% de las personas entrevistadas refirió que no iban al médico con regularidad antes de entrar en prisión versus un 59% que sí lo hacían. Las mujeres tenían mayor acceso al sistema de salud previo a entrar en prisión. También emerge que 7 de cada 10 personas recurrían al sistema de salud pública y solo 3 de cada 10, tenía cobertura de obra social o prepaga, principalmente varones. Estos datos muestran la importancia de la atención a la salud en prisión y también que las expectativas y opiniones de las personas privadas de libertad seguramente están influenciadas por la falta de contacto previo con el sistema de salud. Las mujeres, de hecho, que tenían mayor contacto previo son más críticas en muchos aspectos. Un emergente importante de nuestra investigación es que una gran cantidad de personas en prisión se autoperciben enfermas. Un 60% de las personas que entrevistamos identificaron que tenían al menos una enfermedad. En el caso de las mujeres, mayor el porcentaje, un 75% de las mujeres se autoperciben enfermas. De ese total, el 31% indicó que la enfermedad fue adquirida durante el encierro y un 58% nos dijo que la enfermedad se agravó con el ingreso a prisión. Solo la mitad de las personas que refirieron tener enfermedades crónicas dijeron que recibían tratamiento. Y el 30% de las personas que recibían tratamiento dentro de prisión dijeron que en algún momento del último año había sido interrumpido ese tratamiento. Por lo que se refiere a la atención médica en el último año, lo que observamos es que 9 de cada 10 personas entrevistadas había tenido una entrevista con un médico en el último año, o sea, había un contacto con el sistema de salud penitenciario. En el 86% de los casos, ese pedido de atención médica lo realizó la propia persona detenida, es decir, las personas no son convocadas por los médicos para efectuar controles de rutina. Solo la mitad de las mujeres vio a un ginecólogo o ginecóloga en el último año. La atención médica en la mayoría de los casos se solicita por escrito y las personas que cuando lo solicitan no reciben una constancia de ello, no tienen ninguna constancia de haber solicitado esa atención médica. También surge de la investigación que la mayoría de la atención médica se produce dentro del propio servicio penitenciario federal. Solo un porcentaje muy reducido fue atendido por médicos extramuros. Un elemento de gravedad que emerge de la investigación es que casi un tercio de los varones dijeron que los atendieron en oficinas administrativas. Y también nos parece grave que el 54% de las personas entrevistadas refirieron que los médicos los atienden siempre o a veces frente a personal del Servicio Penitenciario Federal.
Además, un 70% de las personas entrevistadas dijo que presenció alguna emergencia médica durante el último año, incluida la muerte de alguna persona, compañera de pabellón, y casi la mitad considera que la respuesta institucional tardó mucho. Estos datos nos señalan que la atención a la salud en el encierro es a demanda y que no hay controles periódicos propios de un plan de medicina preventiva. También de la investigación surge que la inmensa mayoría de las personas privadas de libertad fueron atendidas por algún médico en el último año, pero que se trató de contactos superficiales con el sistema de salud. Muchas veces los controles médicos y los estudios de rutina están asociados a cuestiones administrativas, como el acceso al trabajo o a visitas íntimas, y no van acompañados de seguimiento. En los casos de personas con enfermedades crónicas aparece con frecuencia dificultades de acceso a tratamiento, falta de constancia o interrupción de los mismos. Además, emerge la dificultad para conseguir turnos con los médicos especialistas y la gran cantidad de turnos que se pierden por cuestiones burocráticas. En suma, hay una alta percepción de enfermedad en el encierro y desde el sistema de salud no hay una contención frente a ello. De la investigación surge que el 72% de las personas privadas de libertad se hicieron algún estudio en el último año. Muchas veces, como decía antes, se realizan por cuestiones administrativas. Menos del 35% de las mujeres accedieron a algún estudio ginecológico en el último año. Este dato nos parece grave y es significativo mencionarlo hoy, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, porque la falta de atención médica es sin duda violencia. Lo que constatamos de forma contundente a través de la investigación es que las personas privadas de libertad no reciben los estudios que se les efectúan. Un 59% dijeron que no se los habían entregado y un 35% dijeron que solo verbalmente les informaron de los resultados de los estudios. Eso lo que nos muestra es que existe una situación de incertidumbre acerca de la salud de las personas privadas de libertad. Las personas desconocen si van a ser atendidas, cuándo lo van a hacer y no reciben resultados de sus estudios. También observamos en la investigación una falta de articulación entre los distintos médicos que intervienen, tanto de distintos establecimientos penitenciarios como del mismo. Muchas veces la atención se produce a demanda a través de médicos de guardia, eso lo observamos de forma muy importante y sobre todo en el complejo de mujeres. Los médicos de guardia suelen brindar medicación sintomática sin consultar la historia clínica de los pacientes ni dejar constancia en la misma de la atención brindada. Esto produce una fragmentación del registro de la información en las historias clínicas y el libro de guardia. En cuanto al tema de la salud mental y consumos problemáticos, casi la mitad de las personas entrevistadas afirmó tener algún consumo problemático de diferentes sustancias y el 33% dijo que tenía prescriptos psicofármacos. En el caso de las mujeres, todavía más, un 40% tenían prescriptos psicofármacos. Todas las mujeres y el 82% de los varones comenzaron a tomar psicofármacos a partir de la detención, para poder dormir, para controlar la ansiedad, para la depresión. Lo que vemos en el tema de salud mental es poca oferta de programas de abordaje de consumos problemáticos y falta de adecuación a las características de la población detenida. Menos del 5% acceden a programas de abordaje de consumos problemáticos y en general ya las personas ni los solicitan. También observamos la falta de espacios terapéuticos sostenidos con psicólogos y espacios de consulta demasiado breves. Desde la Procuración consideramos que es necesario ampliar los espacios que privilegian el uso de la palabra y de la escucha. Los psicólogos tienen a cargo también la calificación de las personas privadas de libertad en relación al tratamiento penitenciario. Esto nos parece muy grave porque obtura la relación de confianza y de confidencialidad que debe tener cualquier tipo de abordaje terapéutico. La evolución de las personas detenidas en prisión
de la investigación surge que la mitad de las personas entrevistadas dijo que su salud estaba peor o mucho peor desde el que ingresó a prisión, y un 46% nos dijo que se enferma más seguido desde que está detenido. El ingreso a prisión, verificamos que muchas veces conllevaba la interrupción de los tratamientos que la persona realizaba en hospitales de la comunidad, y lo mismo sucede cuando egresan. Las personas no reciben sus historias clínicas al egresar de prisión y por lo general no son informadas sobre espacios para continuar sus tratamientos, por lo que los tratamientos suelen interrumpirse. Eso provoca que las personas que tienen diversas entradas y salidas a prisión haya interrupciones reiteradas de tratamiento y puede tener graves consecuencias en su salud. Por último, señalar una serie de recomendaciones en la publicación que está disponible, el libro de la publicación. Algunas personas ya les ha llegado, va a seguir llegando, con la pandemia es más complejo, pero en el libro de la publicación hay una larga lista de recomendaciones. No las vamos a mencionar todas, sino que vamos a mencionar solo unas principales. En primer lugar, la principal recomendación que hacemos a partir de la investigación que realizamos es ubicar la atención a la salud dentro de la órbita del Ministerio de Salud, a los fines de promover estándares de atención a la salud equivalentes a la comunidad, evitar la doble lealtad de los profesionales de la salud respecto del SPF, lo cual es muy importante en caso de muertes, tortura y malos tratos, mejorar la relación de confianza entre médicos y pacientes, generar instancias de control y evaluación de gestión, y capacitar al personal sobre las particularidades de la atención médica en el encierro y sobre el protocolo de Estambul. Hasta tanto esto suceda, hasta que se pueda trasladar la atención a la salud al Ministerio de Salud, recomendamos aumentar los controles y capacitaciones que se realizan desde el Ministerio de Salud de la Nación y promover en la mayor medida posible la independencia del personal de salud que trabaja en contextos de encierro, a los fines de limitar la interferencia de las cuestiones relativas al régimen penitenciario, la seguridad y la disciplina respecto de la atención a la salud de las personas privadas de libertad. La investigación, como decía, contiene además numerosas recomendaciones específicas sobre la gestión y administración del sistema de salud en el encierro. Es decir, para finalizar, que los problemas que identificamos en este estudio dan cuenta de deficiencias estructurales de la gestión de la salud en el encierro y de la necesidad de que se implementen políticas públicas orientadas a promover mejoras en la atención a la salud de las personas presas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, a continuación, antes de decir quién sigue, también agradecer a Alan Youth, también el secretario ejecutivo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, su presencia, la presencia de la comisionada Rocío Alconada Alfonsín y de Josefina Ignacio también, que se encuentra acá presente. Muchas gracias. A continuación, Silvina Rossi, investigadora del CONICET y de SEDES, y cabe destacar que también participó como consultora de la investigación. Así que bueno, le damos las palabras a ella. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer la invitación que me hicieron a comentar el libro. Para mí es un honor, como lo fue asimismo haber participado en tanto asesora metodológica. Desde la primera reunión que tuve con el grupo conformado por Andrea Triolo, Marta Monclús, Anabela Museri, Jennifer Wallis y Bernarda García, me transmitieron ese enorme compromiso y convicción y ese empuje que es necesario cuando de lo que se trata es de mover situaciones, estructuras, dentro de la gestión pública que parecen estar fijos e inamovibles contra toda circunstancia, militancia y evidencia científica. Y el tema de la necesidad de que la salud de las personas privadas de libertad sea atendida por instancias de gestión que no son parte del sistema penitenciario parece ser una de estas. Y bueno, esa es la idea para mí central del libro. Así que me embarqué con ellas desde mi modesto lugar de asesoras para ser testigo de cómo este trabajo, que es tan fuerte y que interpela, fue
evolucionando, y que es un tema que apenas me lo plantearon, me tocó en un lugar que conozco bien, porque durante 11 años dirigí el Programa Nacional de Cáncer Cervicuterino, y desde ese lugar participamos de espacios para contribuir a garantizar el acceso a la prevención del cáncer de las detenidas, así que entendí perfectamente la necesidad imperiosa de este trabajo, que releva situaciones y carencias que nosotros pudimos observar desde el pequeño espacio que nos tocó, pero que acá se lo hace con una mirada más abarcativa, porque incluye en el análisis la perspectiva tanto de hombres y de mujeres, y sobre un abanico amplio de prácticas y problemas de salud. Algunos puntos que me gustaría resaltar del enfoque y de los resultados. Como ya lo dijo Andrea Triolo, muy bien al inicio de la presentación, y esta es como así abre el libro, en la introducción, plantean la aparente contradicción de la frase salud en la cárcel, ¿no? Como si fuera un oxímoron, ¿no? Si tomamos esta idea de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, el encierro sería entonces exactamente lo opuesto a la salud. Y al exponer esta contradicción, para mí, las autoras inmediatamente lo interpelan a uno como lector, y en realidad es una interpelación al implementador de políticas públicas, acerca de la importancia fundamental de que el Estado haga el esfuerzo que se necesita de recursos, de política, de cambio, necesarios para garantizar la salud en la cárcel. Es una manera de decir, es necesario accionar porque de base lo que está, si no hacemos algo, es una situación enfermante, y que genera justamente lo contrario, la no salud. Mejorar la salud en las cárceles supone entonces un esfuerzo explícito por parte de las autoridades, con todo lo que eso significa, recursos, consensos, acuerdos y el cambio que sea necesario, ¿no? Y el libro lleva ese lugar, y para mí es una toma de posición inicial muy importante. Y el otro punto que quiero destacar es la visión de que la salud de las personas privadas de libertad habla de nuestra salud como sociedad, ¿no? No es la salud de ellas versus la del resto, sino que la salud de los y las detenidos también habla de la condición de salud que tenemos como país, como cuerpo social. Así, garantizar el acceso a la salud no es algo que hay que hacer solo porque tenemos que mejorar la situación de la población detenida, sino que también tenemos que hacerlo por la salud general de toda la población. Ninguna sociedad puede tener salud si las personas privadas de libertad no tienen garantizadas las mismas condiciones de calidad, de privacidad, de confidencialidad, de respeto que tiene el resto de la sociedad. Y este también es un punto de partida muy claro. Otro punto que quisiera subrayar es el análisis de la salud desde la percepción de la población detenida y del personal de salud, ¿no? Este es un contrapunto muy interesante, que además se lo vincula al equipamiento y a la estructura y a las dinámicas y prácticas institucionales. Y este es un diálogo muy enriquecedor y permite ver un problema que es sumamente complejo desde distintos ángulos. Y con una utilización de metodologías cuantitativas y cualitativas, lo mencionó Marta, pero yo lo quiero subrayar, y la incorporación de las voces de las personas detenidas, que a través de los verbatim nos van transmitiendo esa vivencia directa de lo que los datos van a mostrar. Esto es muy fuerte. Un punto que resalta el libro y que me parece fundamental traer acá es la falta de información oficial sobre datos epidemiológicos, morbimortalidad, etcétera, que es un indicador de la pobreza de los sistemas de salud del sistema penitenciario federal. Lo que no se mide no existe, y lo que no existe no se puede modificar. En ese sentido, la investigación realizada es un éxito desde el punto de vista de la necesidad de empezar a generar evidencia y la necesidad de modificarla. Como muy bien lo acaban de exponer, los detenidos y las detenidas tienen objetivos de reinserción social que serán evaluados por el Consejo Correccional del establecimiento penitenciario, estoy citando al libro, y de esta evaluación dependen los avances de la persona y sus posibilidades de salidas transitorias y libertad condicional. Y como parte de ese sistema, la Dirección de Sanidad, en el cual la atención médica es concebida como parte del tratamiento penitenciario.
Entonces el estudio muestra que el 96% de las personas detenidas que se atendió en el último año lo hizo por médicos penitenciarios dentro de la prisión. Esto me parece que ya se dijo, pero que es importante remarcarlo porque es un eje central del libro. Trae aparejado problemas de lealtad, autoridad, privacidad, abusos de poder, etc. Esto queda muy claro en la visita médica que ocurre cuando las personas detenidas ingresan a la unidad penitenciaria, ¿no? Lo que se conoce como la bienvenida. El 42% se lleva a cabo en calabozos del sector ingresos y 8 de cada 10 personas señalaron que la revisación médica al momento del ingreso se realizó frente a personal penitenciario de seguridad. Dice una detenida: la penitenciaria que estaba con el médico me dijo que me desnudara y él me revisó. Esta frase, que es tremenda, ejemplifica muy bien el tono y el vínculo inaugural con el sistema de salud penitenciario, tono que no va a cambiar, porque el trabajo muestra que el 40% de las personas detenidas son atendidas en oficinas administrativas, y en las mujeres, cuando se observó la consulta, se vio que esta se realizaba con la puerta abierta frente al personal penitenciario de seguridad y otras detenidas que aguardaban en el pasillo a ser atendidas. Entonces, no es sorprendente que el 60% de las personas detenidas se perciban enfermas y que a su vez más del 50% declaren que su salud está peor o mucho peor. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, solo el 33% reportó que sus dolencias crónicas recibían tratamiento. Dice un profesional de la salud: uno no está preparado para esto, de ninguna forma. Otra frase del libro. Y resume esta falta de capacitación y preparación de los profesionales de la salud que el trabajo releva, sin dejar de mencionar las condiciones estructurales altamente deficientes, como lo son el hacinamiento, la sobrepoblación, estructuras edilicias insalubres con mantenimiento mínimo, etc. Entonces, a mí me parece importante volver a la principal recomendación del libro, que lo acaba de mostrar Marta muy bien, que es ubicar la atención a la salud dentro de la órbita del Ministerio de Salud para que sea independiente del servicio penitenciario. Dice el libro: es fundamental para promover los mismos estándares de atención de salud en el adentro y en el afuera, y evitar la doble lealtad de los profesionales de la salud, mejorar el vínculo médico-paciente y generar instancias de control y evaluación de gestión. Y para terminar, quería traer la voz de Matías, ¿no? Matías es un detenido que fue entrevistado en el marco de este trabajo, aparece en el libro. Y es muy fuerte lo que está ahí puesto. Él dice: hola Matías, hoy me llamó la atención el Matías. Ninguno me llama por Matías. Me sentí como que me llamaban como una persona. Y eso te llena, ¿viste? Porque si no, siempre te llaman por el apellido. Pérez, vaya ya, basta Pérez. Afloja un poco. Que me llamen como Matías es ser como ustedes, las personas. Es muy impresionante este verbatim. A mí me resultó muy fuerte, porque nos ilustra con crudeza la enorme necesidad de volver a ubicar la salud de las cárceles dentro de su dimensión humana y de derecho humana, y de eso es de lo que se trata este libro, así que felicitaciones por este trabajo que es imprescindible. Gracias. Muchas gracias, Silvina. Muchas gracias. A continuación, y le queremos agradecer especialmente a Carmen Comas Mata, miembro del Subcomité contra la Tortura de Naciones Unidas, que está en Europa y tiene otros tiempos, así que muchas gracias por tu tiempo. Te damos la palabra. Muchas gracias a vosotros, gracias al doctor Muñolo, a Mariana, a Andrea, por haberme invitado a participar. Para mí es un placer siempre compartir espacios con los MNPs de Argentina, país del que soy relatora.
en mi condición de miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. En primer lugar, lo que yo tengo que hacer es felicitar por el trabajo realizado, porque la verdad es que ha puesto en valor, entre otras cosas, las recomendaciones que hizo el SPT en el año 2013. El estudio no se aleja y profundiza mucho en ellas, ¿no? Lo cual pues para el subcomité pues es muy, muy importante, ¿no? En segundo lugar, me gusta mucho y sé que les va a gustar a mis compañeros del subcomité que este estudio se haya realizado empleando fondos del OPCAT, que están precisamente para eso, ¿no? Para ayudar a implementar las recomendaciones que hace el SPT en sus misiones a los distintos países, y este es un ejemplo muy claro de que efectivamente los fondos internacionales en los que los ciudadanos de todos los países del mundo se invierten, pues efectivamente han tenido una utilidad y son muy relevantes, ¿no? Relevante es el estudio, desde luego, en cuestiones generales, pero sobre todo más ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Porque parece que este año 2020, que ojalá acabe pronto, es el año en el que hemos descubierto que la asistencia en materia sanitaria y la salud es especialmente importante, ¿no? Yo, vamos, en mi país, que es España, siempre el Ministerio de Sanidad era un poco, bueno, pues lo que sobraba, lo que se repartía un poco en materia política, ¿no? No era una cosa que fuera especialmente relevante, y este año se ha visto que sin salud, desde luego, casi no se puede hacer nada ni ejercer ningún derecho. Así que este estudio es especialmente relevante por eso, ¿no? El estudio se basa en que la salud incluye la salud mental y la salud física, y aborda también los temas de prevención, que son el objeto del trabajo del SPT, además. También aborda temas de respuesta a emergencias, y en este sentido el estudio pues tiene conclusiones que a lo mejor no son una sorpresa, pero que sin embargo es muy importante repetirlos y repetirlos y repetirlos hasta que las autoridades tomen conciencia de los problemas y puedan llegar a solucionarnos, ¿no? En este sentido, los temas de prevención de la tortura inciden directamente sobre un buen acceso a la salud, pues las condiciones de detención, una adecuada alimentación, que haya protección contra malos tratos, eso es absolutamente fundamental. Los temas burocráticos también inciden en el derecho a la salud. Pensemos en toda la cantidad de consultas externas a hospitales, a especialistas que se pierden porque no hay modos de trasladar a las personas privadas de libertad fuera de las cárceles, ¿no? Eso es una lástima, y eso desde luego incide mucho en la salud y no deja de ser un tema burocrático. Y desde luego la responsabilidad del estado de salud de las personas privadas de libertad es responsabilidad directa del Estado, y eso es algo que las autoridades tienen que tener muy, muy en cuenta. Es muy importante también, y felicito también por cómo se han llevado a cabo los aspectos metodológicos del estudio. Entrevistar a personas privadas de libertad, todo esto que han contado las personas que me han antecedido en el uso de la palabra. Es muy interesante siempre ver cómo las mujeres somos más conscientes de nuestro derecho a la salud, quizá porque utilizamos más los servicios de salud cuando no estamos en la cárcel, cuando no estamos privadas de libertad. Eso me parece que es pues francamente interesante, y además yo soy de la opinión que para hacer un buen estudio hay que pisar el barro, hay que estar dentro de la cárcel, hay que hablar con la gente que está privada de libertad, porque si no, no deja de ser un estudio teórico y no tiene mucho sentido. Llevar a cabo también talleres en distintas provincias sobre temas relevantes para la salud también es muy, muy importante, y explicar lo que son los instrumentos internacionales como el Protocolo de Estambul, pues también es muy, muy loable, y me alegro mucho que el estudio lo haya tenido en cuenta. El estudio y sus conclusiones también nos muestran por dónde deben ir las políticas públicas que buscan dar respuesta a estos problemas. Y estas políticas pues, pueden ser inversiones financieras, pueden ser mejoras en procedimientos, puede ser una intervención de formación y capacitación. Desde luego, las recomendaciones son un excelente punto de partida, y lo más destacable de las mismas es que
no están pidiendo nada extrañísimo, se pueden poner en práctica desde ya mismo. O sea que eso también es un elemento muy positivo del estudio, ¿no? Por eso digo que el estudio puede guiar al Estado argentino en los próximos pasos en materia penitenciaria, ¿no? En este sentido, lo que ha sucedido con el COVID-19 es una llamada de atención para todos y para todas. Es muy importante que los estados estén listos para afrontar problemas parecidos en el futuro, que ojalá no ocurran, pero desde luego evitar el hacinamiento para poder cumplir distancia social, tener un buen sistema de atención en salud es absolutamente fundamental. Por lo que se refiere a los estándares internacionales, son parámetros que están ahí para orientar la acción estatal, ¿no? La continua mención que se hace de las reglas Mandela, al protocolo de Estambul, al protocolo de Minnesota, todos estos instrumentos que menciona el estudio deben ser la base sobre la cual se fortalezca el abordaje de la salud de las personas privadas de libertad. Y yo aquí quiero traer a colación la regla 24 de las reglas Mandela, que dice que las personas privadas de libertad deben tener una asistencia sanitaria equivalente a la existente en el resto de la comunidad libre. Y eso es un mantra que no se nos debería ir de la cabeza a nadie. Por eso la recomendación principal, que es que el sistema de salud dependa del Ministerio de Salud y no dependa de un cuerpo específico, es algo absolutamente fundamental. En España, en mi país, también ocurre lo mismo, salvo en alguna comunidad autónoma que tiene la competencia transferida, y desde luego yo creo que esa es la base y por donde debe empezar todo, ¿no? Las directrices del subcomité también son una ayuda desde el momento en que trabajamos por prevenir la tortura y los malos tratos. ¿Cuáles deban ser los próximos pasos que haya que dar? ¿Qué vamos a hacer con la riqueza de esta información? Bueno, pues estas recomendaciones, como he dicho ya, respaldan lo que ha encontrado el SPT en la visita del año 2013 y que ya aprovecho para decirles que es una de las prioridades del SPT retomar la visita que lamentablemente tuvimos que suspender allá por el mes de marzo cuando estalló todo el tema de la pandemia. Así que espero que dentro de no mucho muchas caras conocidas que veo aquí pueda conocerlas en persona, en vivo y en directo. Y nada más, agradecerles la amabilidad que han tenido en invitarme y felicitarles de nuevo por su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Un placer. Y ojalá tengamos la suerte de tenerte por aquí. A continuación, seguimos con Jean Charles, representante regional en América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Desde ya, muchas gracias por su participación y su presencia. Le damos la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Quiero felicitarles por el estudio que hoy se presenta al público, cuyo objetivo es analizar la atención a la salud en las cárceles. Dicha investigación ha sido realizada en el marco del proyecto Fortalecimiento de las capacidades de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura de Argentina en el monitoreo de los sistemas de salud en el encierro, financiado por el Fondo Especial del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, Fondo OPCAT. Y si me lo permiten, voy a decir algunos puntos primero sobre el fondo antes de dedicarme al propio informe. Porque el Fondo OPCAT es un mecanismo único de prevención de la tortura y el único fondo operativo establecido por un tratado internacional de derechos humanos. Los proyectos apoyados por el fondo han sido fundamentales para ayudar en la implementación de las recomendaciones formuladas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura en sus informes derivados de sus visitas a varios países y así abordar las deficiencias, las necesidades en la prevención de la tortura. Y en particular han contribuido al establecimiento y fortalecimiento de mecanismos nacionales de prevención, que son evidentemente clave para construir un sistema de prevención sostenible. Desde su primera convocatoria de solicitudes en 2012, este fondo ha apoyado 72 proyectos de cooperación técnica en 22 países
de todo el mundo. Han dado lugar a cambios legislativos, como alinear las leyes con las normas internacionales de derechos humanos sobre prevención de la tortura, incluidos códigos revisados de procedimiento penal, resoluciones y actos penitenciarios y leyes que prohíben los registros abusivos de personas privadas de libertad, y leyes que buscan establecer mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Los proyectos también han contribuido a los cambios institucionales, como establecer o fortalecer el funcionamiento efectivo de los mecanismos nacionales de prevención. Y dado el enfoque del Fondo en los mecanismos preventivos nacionales y en respuesta a la creciente demanda en esta área, nuestra oficina en 2018 desarrolló una guía práctica titulada Prevención de la tortura, el papel de los mecanismos preventivos nacionales, apoyada por el Fondo Especial y basada en la experiencia de diferentes proyectos apoyados por el Fondo Especial. El Fondo ha apoyado también otros proyectos en Argentina, a saber, de recopilación y sistematización de información y el diseño de políticas para las autoridades competentes que se ocupan de la prevención de la tortura, o sobre reforma legal para ayudar al establecimiento del mecanismo preventivo nacional en Tucumán y la capacitación de jueces, funcionarios penitenciarios y trabajadores sociales sobre los derechos de los detenidos, o la recopilación de datos sobre violencia en contextos de confinamiento y elaboración de un manual para el personal penitenciario, ofreciendo capacitación a las autoridades penitenciarias. Entonces, como se puede observar, es de importancia que los proyectos del Fondo OPCAT puedan articularse con otros esfuerzos nacionales y locales para la prevención de la tortura, a fin de los escasos recursos que se puedan utilizar de manera eficiente. Ahora bien, sobre salud y cárceles en Argentina, y no solo en Argentina, sino en toda la región. Sabemos que las cárceles han dejado de ser funcionales para los cometidos de una verdadera resocialización que arrastran la pérdida de la salud de los que están recluidos y recluidas. Un estudio realizado por la OMS-OPS en 2017 reflejó que las personas recluidas en las cárceles del país están más expuestas al VIH, sífilis, hepatitis B y C, tuberculosis. Un poco evidenciado es también el deterioro de la salud mental que sufren las y los que padecen la reclusión, haciendo a cualquier individuo vulnerable. Uno de los reclamos que más se escucharon durante las protestas en el contexto de la pandemia del COVID-19 debido a la sobrepoblación existente es que se solicitaba una mejor asistencia médica, protocolos adecuados, elementos de protección necesarios para evitar los contagios de COVID. La salud en cárceles de Argentina ha sido objeto de recomendaciones por parte de los diversos mecanismos de derechos humanos en los últimos años. El relator especial contra la tortura de la ONU señaló en su visita en 2018 que en prácticamente todos los centros visitados el número de profesionales de la salud, su tiempo de permanencia y su formación específica en materia de privación de libertad, así como el equipo médico, profesionales de la salud mental, los productos farmacéuticos, la atención odontológica, todos eran insuficientes. Asimismo, el relator en su informe resaltó la necesidad que el personal médico esté familiarizado con el protocolo de Estambul. Tanto el relator sobre la tortura, el SPT, como el Comité contra la Tortura consideraron en sus recomendaciones la importancia que los servicios de salud dejen de estar bajo la órbita del Ministerio de Justicia y en estrecha relación con el sistema penitenciario, lo que puede generar esta doble lealtad, este conflicto de intereses, en los casos que sea necesario certificar señales de violencia o muertes en detención.
Estos temas también quedan evidenciados en el presente estudio, en donde se relevan las percepciones de las personas detenidas sobre la atención médica al interior del sistema carcelario y la evolución de su salud en el encierro. Me parecen muy importantes los hallazgos, voy a citar solo algunos ya mencionados. El porcentaje de personas que se enfermaron o empeoraron en la salud siendo en la cárcel. El alto porcentaje de los quienes consumen psicofármacos y que más que 80% de ellos empezaron con los psicofármacos en la cárcel. El dato de la salud empeorada en una mitad de los entrevistados. La revisión frente al personal penitenciario. La ya mencionada doble lealtad, potencial conflicto de interés, por ejemplo, en caso de los psicólogos, falta de confidencialidad. El macro problema de atención a demanda sin verdaderamente tener la dimensión de la medicina preventiva y también lo que menciona el informe, la falta de acceso a médicos extramuros y la falta de articulación mismo adentro del sistema penitenciario entre los médicos, falta de constancia en la documentación, el hecho de que las personas recluidas no reciben resultados de sus exámenes y la despersonalización ya mencionada. Este estudio es muy importante, es un importante aporte a la discusión de cuestiones estructurales que requieren una atención inmediata a fin de que los derechos de las personas privadas de la libertad sean protegidos de forma efectiva. Es un excelente diagnóstico con recomendaciones muy relevantes. Claro, uno de los peores lugares para enfrentar la pandemia de COVID han sido las cárceles, porque sus habituales condiciones de hacinamiento e insalubridad han generado un gran desafío para la implementación de medidas de autocuidado y aislamiento. Y como mencionado, varios expertos de la ONU han señalado la grave situación de las cárceles en el país en contexto también de COVID, recomendando al Estado ajustar las condiciones de reclusión a las normas internacionales en la materia. El COVID en las cárceles es un desafío urgente de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene particular responsabilidad para las personas bajo su custodia y también porque es un desafío urgente de salud pública, porque las cárceles se pueden volver focos de contagio no solo para las personas recluidas, sino también para el personal penitenciario, sus familias y comunidades enteras. Y además de lo inmediato, debemos tener mirada de mediano plazo de la reconstrucción, porque como muchas veces se dice, la crisis de COVID nos presenta una oportunidad para reconstruir mejor, como también lo dice el secretario general de la ONU, que los derechos humanos pueden y deben guiar la respuesta y la recuperación frente a la pandemia. Por ello, pasada la fase aguda, el sistema penitenciario argentino no debería volver a condiciones en las que se encontraba antes, porque la violación estructural de derechos humanos, todos estos problemas que se mencionan en el estudio, en el informe, esta violación estructural de derechos humanos no debería de ser normalizada, nunca es algo normal. La cárcel no debe despojar a ninguna persona de su dignidad. Permítanme, amigos, amigas, por favor, concluir esta breve intervención con reiterarle a la Procuraduría Penitenciaria de la Nación el firme compromiso de nuestra oficina en continuar colaborando. De nuevo, felicitarles por los esfuerzos de evidenciar, pero también de dar la voz a las personas privadas de la libertad y sus percepciones sobre la atención médica en contextos de encierro, que permitan elaborar políticas públicas orientadas a promover mejoras en la atención a la salud de las personas privadas de la libertad y abordar las deficiencias estructurales de la gestión de la salud en el encierro. Y quiero manifestarles la disposición de nuestra oficina en acompañar la implementación de este y otros proyectos en curso
de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, esperando que la recuperación de la crisis del COVID-19 sea realmente una oportunidad para reconstruir mejor la atención a la salud en estos contextos de encierro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jan. Desde ya agradecido siempre con la oficina regional y el apoyo. También quiero nombrar a Valeria Guerra, que también es un punto importante para nosotros acá en Argentina. Desde ya seguiremos articulando trabajos en conjunto. Bueno, a continuación las palabras del procurador penitenciario, el doctor Francisco Muñolo. Bien. Ya. Sí, Lito. ¡Qué silencio! Se te escucha bien, podés empezar a hablar. ¿Se me escucha bien? Bueno. La verdad que hablar de la investigación, después de lo que han dicho los investigadores y las amables reflexiones que han dicho los comentaristas, a mí, como procurador, me queda poco por decir, pero creo decir muy pocas cosas para que cuando empezamos esta investigación no estaba el coronavirus. Por lo tanto, quiero rescatar el concepto inicial de esta investigación, que ha sido la salud en las cárceles federales a partir de la voz de los presos. Es decir, esta es una misión de las estrategias de la procuración, el dar la palabra a los que casi no tienen palabra. Nuestro deber es hacerlas actuar. Y la investigación se llevó a cabo a través de consultar justamente a esos que son los portadores del derecho humano a la salud. Creo que inicialmente se trabajó en ese sentido y se recabó precisamente la opinión de aquellos que son los portadores del derecho. Me parece que eso se reflejó muy bien en nuestra investigación. Se ha hecho la investigación entonces siguiendo las estrategias de la procuración. Pero creo decirles que muchos, cuando planteamos investigar, dijeron, pero ¿cómo investigamos? Porque no obstante la visión de algunos es que la procuración solo es un organismo de denuncia, de críticas, y nosotros decimos que en realidad la procuración, así, sin hacer su aporte y quedándose en un saber que se recluye en las capacidades personales nada más y de las experiencias del personal de la procuración, es una cuestión no solo egoísta, sino que además muy pobre para un organismo como nosotros. Entonces decimos que queremos investigar no solo para mejorarnos, no solo para capacitarnos, sino que debemos hacer nuestro aporte como resultado de la experiencia y como resultado de las capacidades del personal de la procuración. En virtud de ello, esta investigación tiene
un resultado que yo quisiera resaltar, que se tiene que tomar como un aporte a las políticas públicas que se puedan fundar en el futuro. Creo que sí, realmente, si se toma de ese punto de vista, es muy positivo que un organismo como el nuestro investigue y su investigación salgan conclusiones y aportes para una política pública. Y ese es el propósito, no es que es una situación que queremos que no se quede en el simple relato. Por eso la publicación que gracias a los CAP tenemos, y yo creo que muchos de ustedes deben de ser, no tiene que ser un libro para la biblioteca, sino que tiene que ser una obra para reflexionar sobre lo dicho. Creo que es lo mejor que podemos pedir de nuestras investigaciones. Por eso creo que primero voy a agradecer a todos los funcionarios y personas que tuvimos a lo largo de la investigación. Y en ese sentido hay que tomar esta investigación. Así que felicito a todos los que participaron de la investigación. Y demás está decir de que felicito a las líderes de esta investigación, a las doctoras Monclús y a la doctora Teolo. Creo que si estamos en agradecimientos, debemos agradecer al protocolo facultativo contra la tortura que con sus recursos hizo posible el financiamiento de toda esta investigación. Me parece que para nosotros ha sido un reconocimiento a la trayectoria de la Procuración en la materia de investigación, monitoreo, de la prevención contra la tortura, y así recibo muchas de las expresiones de los que han sido los comentaristas. Muchísimas gracias por sus comentarios y muchas gracias por su participación. La verdad que finalmente, a nosotros la investigación nos agarró en medio de la pandemia. Así empezamos la investigación y después vino la pandemia. Con lo cual, esta pandemia puso en la agenda de la salud a las personas privadas de la libertad. Y el Ministerio de Salud de la Nación se involucró en esta cuestión. Realmente, no digo que es la primera vez, pero digo que esta vez se involucró, pero de una forma más intensa. Y yo creo que la Procuración Penitenciaria considera como una oportunidad para mejorar todas las cuestiones que referidas a la salud, a la privación de libertad. Esta es una buena oportunidad que se da para que tengamos nosotros la posibilidad de reflexionar sobre las carencias, sobre las oportunidades, sobre las carencias. Yo sé que estas cuestiones tienen que litigar sobre cuestiones asentadas en las burocracias o en las experiencias anteriores, pero bueno, creo que también hay un momento para
reflexionar y para animarse a acreditar estas conclusiones que estamos dispuestos, por supuesto, están dichas con un sentido de colaboración y de proposición, y estamos dispuestos, por supuesto, a recibir todas las indicaciones o opiniones que se puedan decir al respecto. Simplemente quiero decir esto: si nos quedamos en la oportunidad, que esta no será la oportunidad, que será la otra oportunidad, el camino al infierno está lleno de muchas de estas disposiciones de más adelante. Me parece que es bueno también pedir una reflexión pausada y digamos, que comprenda la opinión de todos. Entonces digo, pongo un ejemplo que ya nos dio un fruto valioso con respecto a las mejoras que tiene que tener el esquema penitenciario en beneficio de una mejor postura de derechos humanos. Acá, hace muchos años, esta discusión también se dio con la educación. La educación salió del servicio penitenciario y se puso el Ministerio de Educación. Creemos que ahora ha llegado la oportunidad de, en este camino, a progresar en este camino y pasar la salud a la esfera del Ministerio de Salud, tal como tienen todas las personas adentro y afuera de la cárcel. En este país los derechos humanos lo tienen todos. Y digamos, para que sean más extendidos y más propios. Así que con estas cuestiones de cómo me siento en la presentación del proyecto, quiero decirles nuevamente, muchas gracias a los CAP, muchas gracias digamos, digo que los esperamos por la Argentina, con gusto, cuando la pandemia pueda permitir que todos lo estemos. Y que juntos podamos reflexionar sobre la salud en las cárceles. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Muñolo. La idea es abrir ahora a ver si alguien quiere hacer un comentario o... Quisiera decir, Mariana, que yo no sé si está el presidente el doctor Juan Irrazábal, no lo veo en pantalla. Bueno, y lo mismo, yo quisiera, si él no yo le quería que él también se tuviera la palabra. Pero si no está él, también le pregunto a la doctora Garrigós si está presente, si ella quiere tomar la palabra, nos sería muy gustoso y honrados. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Alcoba, trabajo en la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios con la doctora Garrigós, que se tuvo que retirar hace unos minutos porque tenía otra actividad en agenda, pero sí dejó indicado que les agradezcamos por el trabajo, que lo vamos a usar para todas las cosas que estamos redefiniendo en este momento a partir de la intervención del SPF. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún presente quiere hacer algún comentario o alguna opinión?
bueno, veo que por ahora no. La idea es abrir también, si hay preguntas para las directoras o las personas que estuvieron exponiendo sobre la investigación o cualquier otra pregunta sobre otro tema. En función de eso también quiero agradecer, está también la presencia de Luis Romero, que es el procurador de Mendoza, y también agradecer las personas que nos están siguiendo por los canales oficiales de la Procuración Penitenciaria, que también nos están siguiendo por ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, para cerrar, además de agradecerles la presencia y especialmente también a las exposiciones internacionales, les quiero decir que la Procuración va a quedar a disposición, obviamente, de cualquier consulta sobre la investigación o sobre el libro. Si quieren el libro también lo pueden solicitar, o si no, desde la página web de la Procuración Penitenciaria, a partir de la culminación del evento va a estar colgado, así que cualquier cosa quedamos a disposición para consultar. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en algún otro encuentro.